Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos otra vez más aquí haciendo otro vídeo, Lucas. Ya es la primera, segunda, tercera vez que... La décima, no sé, ya hemos hecho tantos vídeos juntos, Marc, que bueno, aquí estamos de nuevo. Una vez más. Bueno, para esta ocasión vamos a hacer un vídeo que había pensado antes de venir a esta casa rural y era un poco comentar, pues, Bueno, en el mercado cripto, como bien sabéis, muchas veces se pierde dinero, pero de vez en cuando hay gente que gana dinero y Lucas es una de aquellas personas que por ahora, pues, en este mercado alcista, pues, le ha ido bien. Y eso, pues, que tampoco no es una persona que se dedique full time a esto, es decir, una persona que trabaja, una persona que tiene su vida y tal, pero tiempos libres, full criptos, le metes ahí más caña que nadie, más que yo incluso. Entonces, había pensado de hacer un vídeo que Lucas explicara un poquito, pues, mira, podrías enfocarte un poquito ahora a contar cuál es tu situación actual a nivel de trabajo y tal, para que la gente sepa un poquito de tu contexto. Y luego hablamos un poquito más en detalle sobre una de las inversiones que Lucas ha gestionado hasta el momento, que mejor ha ido, que entre un poquito más en profundidad. Así que, Lucas, todo tuyo. Perfecto. Pues nada, vamos a empezar. Si quieres la primera parte os lo explicaré un poco más resumido, porque realmente lo que estoy haciendo ahora es, tengo un trabajo principal que me ocupa más o menos unas 6 horas diarias. Antes evidentemente eran 8, pero ya he podido recortarlo un poco más. Y aparte de esto, pues tengo diferentes proyectos. Diría que el siguiente que ocupa más tiempo seguramente es el de cripto, que bueno, tú ya lo sabes bien y vosotros ya, si veis nuestros vídeos, pues también lo sabréis. Que eso son diversas partes, ¿no? Hay una parte que es obviamente mis propias inversiones. Luego tenemos otra que es la que compartimos Marc y yo, que es esta parte que estáis viendo aquí, que es la parte de creación de contenido. Y además de esto, incluso también hago algunas cositas de como entrenamiento personal o como calistenia, ¿no? Que es entrenar a gente online. En este caso ahora estoy llevando solo a gente online y a nadie presencial, porque si no me ocupaba demasiado tiempo. Y bueno, aparte de esto también hay un canal de YouTube de calistenia, pero eso está ya un poquito más abandonado. Y la verdad que intento combinar todo esto como puedo y estar al máximo en cripto, porque al final de todo lo que hago a día de hoy sí que diría que es lo que me interesa más. Así que ese es un poco el resumen de la primera parte. No sé si quieres que explique algo en detalle de todo esto, pero... Realmente, Lucas al final es una persona con inquietudes, podríamos decir, ¿no? Sí, demasiadas. Demasiadas inquietudes, demasiadas. ¿no? Pero bueno, sí que igual podéis ver, no hace falta que hagáis lo que yo hago, pero que teniendo un trabajo normal, es decir, siempre hay tiempo para interesarse por este tipo de cosas, irse metiendo poco a poco en el mundo cripto. He de confesar que yo ahora siento que me falta tiempo y a veces voy agobiadísimo. Pero aún así, como es algo que me gusta, no me molesta para nada que cuando acabo de hacer todas estas cosas que os he contado, pues echarle tiempo a todo esto, quedarnos muchos días, pues horas hasta las tantas de la madrugada, que es cuando hacemos muchas de nuestras llamadas, para invertir en, algunos proyectos que algunos seguramente comentaremos ahora en un rato. Así que sí, en este sentido yo la verdad, si os interesa, sí que os recomiendo pues intentar encontrar un hueco, ¿no? para investigar pues todo este mundillo. Genial, Lucas. Bueno, pues ahora ya tenéis el contexto de Lucas, ya conocéis un poquito más sobre su historia. También está conmigo en Onchain Capital echándome un cable. Ahí estamos como specialist. Compartiendo valor de mucha... Bueno, que la verdad es que ayuda muchísimo. O sea, yo, de hecho, con Lucas fui de las mismas personas con las que tuve esas noches de vicio en el anterior Bull Run de muchas horas, de hasta las 4 de la mañana, incluso alguna vez. No dormir casi, modo enfermo. Exacto. Entonces, bueno, Lucas, este vídeo, el foco principal era sobre todo el de que comentaras un poco cuál ha sido la experiencia con un token en concreto y me gustaría que lo narraras desde el primer momento que te topaste con ese token. Es decir, comenta pues cómo lo descubriste, por qué entraste, por qué metiste más o menos dinero, cuál es la situación del token ahora y más o menos pues el resumen de lo que quieres hacer en los próximos pasos. O sea, de la A a la Z, Lucas, todo tuyo. Empezamos, ¿no? Let's go. Pues la verdad que yo creo que está bien que empecemos por el principio, ¿no? No, la verdad que todo empezó que justamente estábamos los dos, en este caso, más centrados en todo lo que era el gaming, el sector del gaming dentro de cripto, ¿no? Podríamos decir que todo empezó ahí porque nunca nos hemos desligado, ninguno de los dos, por eso hablo en plural, de lo que son las criptomonedas, pero sí que hubo un momento cuando estaba todo mucho más bajo que igual estábamos más centrados en acumular BTC, Ethereum, etcétera, etcétera, ¿no?
Y después de esto, digamos que vino otra vez ese interés que tuvimos pues por las cripto, y en concreto nos volvió a interesar sobre todo el tema del gaming, que es cuando nos metimos pronto, no hace tanto tiempo ya en Seedify, y conseguimos rentabilidades más en este sector. Y a raíz de aquí, pues empezamos otra vez los dos, ¿no? Y en este caso también en mi casa, a cotillar diferentes proyectos, y yo empecé a ver, pues como muchos memes, ¿no? Pues empezaban a subir. Y aquí es cuando me topé con un vídeo, que ojalá haberlo descubierto antes, que es el vídeo de un creador de contenido que se llama Crash, que seguramente Marc lo ha comentado en mi canal, yo lo he comentado en mis vídeos, así que puede ser que lo conozcáis. Y él comentaba, entre otros tokens y proyectos, comentó el proyecto de Bread, que al final era un proyecto es un proyecto de meme, realmente un meme, que lo ha petado en cripto. Ahora seguramente la mayoría de vosotros lo conoceréis. Pero es que yo descubrí este canal, incluso considero que lo descubrí tarde, cuando igual Bread estaba en 100 millones, 150 millones, con lo que, claro, comparado con cómo está ahora, pues era un buen punto realmente para encontrar esto, ¿no? Que luego conseguimos entrar más tarde o lo que fuera. Y a raíz de aquí, claro, yo empecé a investigar, ¿no?, que este creador ya explicaba cosas sobre este proyecto, pero empecé a decir, oye, ¿y por qué está tan bullish, no? ¿Por qué tiene tanta confianza en este proyecto? ¿Qué hay con este token Bread de aquí, no? ¿Es un meme tal cual? ¿Sale de algún lado? ¿Tiene relación con otros tokens que hay en cripto? Y ahí es donde empecé a descubrir toda esta narrativa de los Boys Club, donde al final este meme Bread forma parte de una familia de memes que son 4 personajes o 5 principales, según cómo lo miremos, de un cómic que se hizo famoso en Estados Unidos, que el autor es Matt Fury, y realmente de ahí es donde también ha salido el personaje de Pepe, este meme que está creciendo tanto y tanto, y yo creo que es una de las razones, junto a otras que conforman un poco esta narrativa, que han arrastrado, que han tirado a Bread pues hacia arriba, ¿no? Que Pepe al final hemos visto cómo ha alcanzado los 6 billones de capitalización de mercado, los 7 billones, y en este sentido pues Pepe también se ha ido colocando porque es otro de los personajes principales o de los amigos principales de aquí, ¿no? Lo que ocurre que en este sentido, pues claro, había más cosas que acompañaban esta narrativa, como todo el tema de la red de Base, el tema de los ETFs, temas que ya comentamos más en otros vídeos, ¿no? El On-Chain Summer. Y fue un poco a raíz de aquí que me salió otro realmente creador de contenido relacionado con Crash, que es Max Because BTC. Y esto me salió cuando yo estaba investigando toda esta narrativa de Pepe y de los Boys Club, porque claro, yo dije, ostras, Pepe está creciendo un montón, Bread también parece que va, aunque sea más pequeño, parece que está creciendo mucho, tienen que haber más personajes por aquí, ¿no? Y digo, los demás, igual mucha gente estará centrada en estos dos y no se habrá puesto a investigar pues otros personajes que hay por debajo que como mínimo pueden ser las beta plays, en el sentido de que pueden seguir este token, o al ser personajes también principales podrían llegar a crecer pues incluso tanto como Bread, porque al final Bread y el token del que hablaremos ahora, que es Andy, no se diferencian tanto, en el sentido que forman parte de esos 4 personajes principales. Con lo que yo descubrí a este creador y hablaba de muchos tokens. No solo hablaba de Andy, sino que también hablaba de Dodo, también hablaba de Mumu, al final de muchos otros personajes de toda esta narrativa, que yo sinceramente no invertí solo en Andy, pero sí que fue de los que más me gustaron. Y es a raíz de aquí, desde como yo descubrí este token, ¿no? Y dije, ostras, aparte de Bread, de estos 4 personajes, mira que también tenemos el de Andy. Y luego el otro personaje principal, que es Wolf, pues también había otro token por ahí. Y claro, empecé a investigar de todos estos proyectos, porque no solo había uno, cuáles podían interesar más, y básicamente lo que hice fue posicionarme, ¿no? Porque dije, si Pepe no para de seguir creciendo, va a arrastrar a Bread, lo que también va a arrastrar a Andy, lo que también, si tenemos los ETFs de Ethereum, como pasó con Bitcoin, todo el dinero que entre ahí también va a entrar en todos los tokens, sobre todo en los memes de Ethereum, los que sean más grandes. Lo mismo al final con la red de Base, porque también es de Ethereum, aunque sea un Layer 2. Y fue realmente un poco por aquí donde yo, pues con todos estos argumentos, con toda esta narrativa, ¿no?, decidí posicionarme antes. Que evidentemente... vaya gallo. Que evidentemente podría haberme salido mal, porque, como creo que tú también has comentado, pero yo ya he comentado en otros vídeos, cuando ocurren este tipo de cosas, la gente que está muy metida en cripto crea 1000 tokens. Y no es que tengas un Andy, es que a lo mejor tenías ahí 2, 3, ¿no? Y ponte tú realmente a buscar cuál es el que se va a posicionar, cuál es el que realmente va a triunfar.
Y ahí es donde estuvo un poco también mi apuesta, por así decirlo. Y esta es un poco la historia, de cómo realmente descubrí Andy y cuál es mi lógica de por qué haber entrado ahí, porque Andy yo lo descubrí, en este caso creo que fueron entre 10 y 20 millones, creo que lo descubrí, algo así. Entonces, claro, es un punto bastante temprano, porque ahora hemos llegado a día de hoy, que hoy creo que estamos rompiendo otra vez ATH, o sea, estamos rompiendo los anteriores máximos históricos. Y creo que hemos llegado a los 300 millones ya de capitalización de market cap. Así que pinta bien. No estamos aún tan altos como Brett, pero bueno, a mí no me importa porque estoy en los dos. Pero la verdad que está yendo bien. Y no sé si quieres, Marc, preguntarme alguna cosa igual más en concreto de todo esto. Bueno, realmente no tendría muchas preguntas, a menos yo porque ya sé un poco la historia detrás de esta inversión, ¿no? Pero bueno, sí que al final hay que tener un poco de convicción y es un poco lo que tú viste, ¿no? Tú puedes tener al final la información, pero lo que te hizo entrar no es la información, sino tú investigar esa información y ver que realmente tenía algo de lógica y futuro, ¿no? Sí, para mí sobre todo eso y el intentar posicionarse temprano, ¿no? Como os puedo dar algunos ejemplos de cuando me ha salido bien, lo que pasa que es verdad, como ha dicho Marc al principio, no siempre nos sale bien. Entonces, uno de los casos, como os he explicado al principio con el gaming, lo que hicimos Marc y yo fue, oye, hablando, ¿no? La vez pasada, el ciclo pasado, cómo creció el token de Seedify, ¿no? Cómo crecieron las lanzaderas, los launchpads. Y ahora parecía que volvía a arrancar el gaming, ¿no? Y los dos pensamos, oye, ¿has visto el token de Seedify? Está empezando a arrancar, había estado todo el rato en estos puntos tan bajos, de repente empieza a hacer 0,5, 0,6, 0,7. Pues pensamos, si todo esto arranca, pues obviamente de los, ¿cómo decirlo?, de los tokens que podríamos considerar un poco más blue chips a nivel de gaming o a nivel de lanzaderas, era un poco Seedify, pues si nos posicionamos aquí pronto, ¿sabes? Seguro que luego, a medida que llegue la narrativa de gaming y crezcan todos estos proyectos, seguro que va hacia aquí. Y esto es un poco lo que hicimos, realmente intentar posicionarnos antes que todo el mundo con Seedify. En este caso se consiguió, aunque también queríamos probar la lanzadera, no solo era por este motivo. Hicimos lo mismo con el tema de Brett, con el tema de Andy. Al final el tema de Brett también tiene el rumor de ese posible airdrop que va a traer mucho dinero, ¿no?, a toda la red de Base. Incluso estaba lo del Unchained Summer que has comentado tú, que no lo sabíamos. Con la red de Ethereum en su momento también estaban con los ETFs, porque hace nada también tuvimos la noticia, pero antes tampoco teníamos la certeza de que se aprobaran, ¿no? Y yo creo que es un poco intentar en este sentido pues posicionarse antes de los demás, ¿no? Si está creciendo en este caso Pepe, pues ostras, ¿de dónde sale Pepe, no? ¿Hay más personajes de Pepe? ¿Hay tal? Y así también con narrativas que igual son más rápidas, como podría ser, o más puntuales, como cuando hay noticias a lo mejor de Trump. Pues eso es algo igual más difícil de cazar, pero que también sería otro ejemplo igual de narrativa un poco más a largo plazo, ¿no? Y luego tenemos más, pues, por noticias, que hay un evento tal, que son las Olimpiadas, que hay lo otro, pues, en mi opinión, aunque cuesta posicionarse en este sentido antes que los demás, pues ahí está lo interesante, ¿no? Intentar descubrir de alguna manera cómo, pues, ser ahí de los primeros. De hecho, creo que al final hay como varios tipos de memes, porque hay memes temporales y memes que mueren. Hay memes que perduran. Por ejemplo, Pepe o Dogecoin son narrativas como que son memes que ya tienen un largo recorrido. Exacto. Y no creo que vayan a morir. Exacto. Pero luego tienes narrativas de memes de países, por ejemplo, que en principio pues deberían de morir, ¿no? Las moscas aquí son increíbles. Así que hay una cosa que también me ha gustado mucho y es que tú puedes tener información de que sí, pueden subir los otros Voice Club, pero la clave realmente es entrar antes que el resto de personas, pero entrar justamente antes del pump. Porque tú puedes entrar antes de una narrativa, mucho antes, y estar comiéndote los mocos durante 5 o 6 meses, esperando que haga el pump, luego lo hace, pero esos 5 meses puedes haber hecho dinero con otras monedas y luego haber entrado justamente a unas semanas del pump. Por lo que al final el timing también crees que es importante en criptos. Mucho. Claro, al final si no estás perdiendo hay un coste de oportunidad
que es inevitable si haces eso. Y sí, sobre todo con tokens de narrativas más cortas, yo hay muchas veces que si veo que no funciona y que veo otra cosa que me puede funcionar mejor, que tiene una narrativa más larga, unos mejores argumentos, pues roto, por mucho que estén perdidas, sí. Y por ese motivo también me interesa más este tipo de proyectos de los que hemos hablado, porque por mucho que sean memes, como mínimo tengo un poco más de recorrido. Evidentemente también investigo y también entro en proyectos en este sentido, tanto de narrativas como de memes, que son más temporales, por así decirlo, los que tienen pams más puntuales, pero no son para nada los que más me gustan. A mí me gusta más en este sentido, pues lo que hemos hablado, que hay una narrativa, que hay unos argumentos, pero intentar posicionarme con tiempo y en ese sentido estar tranquilo y tener ya ahí mis objetivos marcados. Excelente, Lucas. Muy interesante, muy interesante. Vale, siempre sabes que entré a este mundo gracias a ti. No, ya. Y gracias a ti también nos hemos motivado para seguir y grabar este vídeo, por ejemplo. O sea que al final hay que aprovechar las oportunidades. Lucas, te daría la mano, pero no puedo, tengo un café y tengo un móvil. Está complicado, aguanto el café y lo podemos solucionar. Lucas, muchas gracias por estar en el canal. Nada, a ti, hombre. Es un placer siempre enorme, ya sabes. Y a ti. Y a ti. El placer es mío, como siempre. Y nada, si tenéis cualquier pregunta, cualquier cosita, la podéis dejar por aquí abajo en comentarios. Y creo que no nos dejamos de nada, ¿no? Decir que puede ser que ahora Marc os ponga aquí en el título una rentabilidad brutal. Deciros que es flotante, con total sinceridad, lo que hayáis puesto. Y aparte de esto... Que den like y que se suscriban. Eso es. Chao. Hasta la siguiente. Chao. Chao.